Buenos días estudiantes, en esta oportunidad vamos a ver el tema de soluciones o disoluciones químicas. A ver, en primera instancia se puede observar un formulario que he preparado que va a estar en el documento que se les va a enviar en la fecha correspondiente. Este es el formulario de todo lo que vamos a ver pues en este tema, ¿no? Como está la parte del soluto, del solvente, que es una solución en fórmula, las unidades físicas, las unidades químicas, en el sentido de lo que es la explicación de la normalidad, de la molaridad, la solubilidad, en el sentido de las soluciones físicas, lo que es el porcentaje de masa a volumen y unidades por o partes por millón. Entonces vamos con el primer punto de análisis y de estudio, que es una solución química. El concepto es muy sencillo, ¿no? Es una mezcla homogénea de dos o más componentes. No se van a olvidar, es una mezcla de dos o más componentes, que es una mezcla homogénea. A ver, mezcla homogénea, ejemplo, tenemos agua y azúcar. Echamos el azúcar al agua. ¿Qué pasa si lo disolvemos? Se va a volver en una mezcla homogénea, pues que esto va a tener una primera fase. Si forma una primera fase, va a haber una solución. Si forma, vuelvo a repetir, una primera fase, en el sentido de que el azúcar se va a mezclar con el agua, va a haber pues una solución. ¿Qué pasa con el aceite y el agua? Ustedes saben que por componentes, por composición de cada elemento en este caso, que es el aceite y el agua, no se van a mezclar pues estas dos composiciones, ¿no? No son elementos, perdón, son composiciones, ¿ya? Que tienen pues la característica de que una es más densa que la otra, ¿no? Que ya sabemos eso. Sabemos que el agua va a estar en la parte inferior y el aceite pues va a estar en la parte superior, el cual no va a cumplir pues esa mezcla homogénea y por ende no va a haber una solución, ¿ya? Esto se nota pues a simple vista de lo que es la parte del concepto de lo que es la solución química. También podemos decir, aquí estamos, que una solución que contiene agua, como en este caso, que es el solvente, se va a llamar solución acuosa. Por otra parte, si es que se va a analizar una solución, ¿y qué es una solución? En realidad es la sumatoria del soluto más el solvente, como en este caso, ¿no? Eh, si es que se realiza el análisis de una muestra, como ya se les ha mencionado, de esta solución, puede apreciarse que en cualquier parte de ella, o sea, ya en el agua azucarada en este caso, ya su composición pues va a ser constante. Y para concluir, ¿qué es una solución entonces? Es una mezcla homogénea de dos o más componentes, ¿no? Pero, ¿qué pasa si estas mezclas homogéneas van a presentar pues una fase sólida o gaseosa? Sólida me refiero a la, al acero, al bronce, etcétera, ¿no? Y gaseosa puede ser el humo, el aire. Si es que pasa lo anterior mencionado, pues no va a existir una solución o disolución, que es lo mismo. Aquí está la parte que les acabo de explicar, ¿no? La solución que contiene agua como solvente, pues se llama solución acuosa. En este caso, el agua con el azúcar, que es el agua azucarada, pues va a ser una solución acuosa, ¿no? Ya les he dicho, si se analiza una muestra de alguna solución, puede apreciarse en cualquier parte de ella que su composición pues va a ser constante. Y la solución que es la mezcla homogénea que se encuentra en una fase líquida, ¿no? Y les he dicho, si es que hay una fase sólida, como el acero, bronce, latón, o gaseosa, aire humo, pues no va a existir una disolución. Continuamos pues entonces con las características de las soluciones o disoluciones, que es lo mismo. Como primera característica, vamos a decir que sus componentes no pueden separarse por métodos físicos simples, como por ejemplo podría ser la filtración o la decantación, o sino la centrifugación o el centrifugado, ¿no? Donde no se van a poder separar fácilmente. Como segunda característica, podríamos decir que sus componentes solo pueden separarse por destilación, cristalización o la cromatografía, ¿verdad?
Como tercera característica, y esta es creo que la más importante, estos componentes de una solución son el soluto y el solvente, que vamos a ver qué es cada situación. Ahí está. Entonces, la solución es la suma del soluto y el solvente. ¿Pero qué es el soluto y el solvente? El soluto es el componente de la solución que se encuentra en menor cantidad o la sustancia que se va a disolver. Y el solvente es el componente que se encuentra en mayor cantidad en la solución o la sustancia que disuelve al soluto. Vamos a colocar un ejemplo. No se van a olvidar, antes de colocar el ejemplo, que el soluto es componente de menor cantidad y el solvente es el componente de mayor cantidad. Tenemos agua con azúcar, un recipiente de agua con azúcar, ahí está, el azúcar y el agua. Entonces, ¿cuál va a ser el soluto y cuál va a ser el solvente? Volvemos. Recuerden que el soluto es el componente de menor cantidad y el solvente es el de mayor cantidad. En el ejemplo de el agua, el agua entonces es el solvente porque está en mayor cantidad y el azúcar va a ser el soluto porque está en menor cantidad. Vuelvo a repetir, el soluto más el solvente me da la solución. En el caso anterior, y vamos a seguir manejando este caso, el agua azucarada, ¿verdad? Esa es la solución del soluto más el solvente. O sea, el soluto ¿qué es? El azúcar. El solvente ¿qué es? El agua, el H2O. Ahí está. Aquí está aquí hay ejemplos más claros, ¿no? Solvente, el agua, el soluto, el azúcar. Como solución ¿qué me da? Agua azucarada en este caso. En este otro caso, el agua es el solvente. La sal es el soluto. Como solución ¿qué me da? El agua salada, ¿verdad? Mayor o menor concentración. En este punto se va a ver la solución diluida, concentrada, saturada y sobresaturada, pero esto pues depende a su concentración, que las soluciones se van a clasificar en, no se olviden, depende a su concentración. Se clasifican en soluciones diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas. ¿Qué es entonces una concentración diluida? Vamos a decir que la concentración o la solución diluida es la cantidad de soluto respecto del solvente si es más pequeño. Vuelvo a repetir. Las soluciones diluidas vamos a denotarlas como cantidad de soluto respecto del solvente cuando es pequeño. Un ejemplo. A ver, si una solución de 1 gramo de sal, aquí está, de 1 gramo de sal, que en este caso va a ser el soluto, se mezcla en 100 gramos de agua, tenemos una solución diluida, ¿verdad? Que es ahora una solución concentrada. Si la porción de soluto con respecto del solvente es grande, decimos que es una solución concentrada. Vuelvo a repetir. Si decimos que la porción de soluto, aquí está, que la porción del soluto con respecto del solvente es grande, decimos que es una solución concentrada. Un ejemplo, una disolución de 25 gramos de sal de mesa, digamos que sea esta la sal de mesa, ¿no? Se mezclan en 100 gramos de agua. Vamos a decir que tenemos una solución concentrada. Vamos con las soluciones saturadas. Se dice que una disolución está saturada a una determinada temperatura cuando no admite más cantidad de soluto disuelto. Un ejemplo, 36 gramos de sal de mesa, digamos que esto sea 36 gramos de sal de mesa, disolvemos en 100 gramos de agua a una temperatura de 20 grados Celsius, ¿verdad? Una solución sobresaturada, en este caso, aquí está, la solución sobresaturada. Disolución que contiene mayor cantidad de soluto que la permitida a una temperatura determinada. La solución sobresaturada se produce por enfriamientos rápidos o por
compresiones bruscas pues, que van a existir en una solución sobresaturada. Un ejemplo de una solución sobresaturada sería pues sacar el corcho a una botella de refresco que es gaseosa. Ahí está. Muy bien. Pasamos a las unidades físicas de la concentración. Tenemos 4. El porcentaje en masa, el porcentaje de masa a masa, el porcentaje en volumen, porcentaje de volumen a volumen, el porcentaje de masa a volumen, porcentaje de masa a volumen y las partes por millón, ppm. Vamos a ir explicando cada una de ellas. Primero por fórmulas. A ver, ahí están las unidades físicas de concentración. La primera, el inciso A, porcentaje en masa. Tenemos entonces que el porcentaje de masa a masa es igual a una división. Gramos de soluto dividido entre los gramos de la solución multiplicado por 100. Tenemos el siguiente punto, el B, porcentaje en volumen, por fórmula. El porcentaje de volumen a volumen es igual a una relación. ¿Qué relación? Volumen de soluto dividido entre el volumen de la solución multiplicado por 100. En este caso, si se refiere al volumen de soluto en mililitros, presenta en cada 100 mililitros de la solución. Inciso C, porcentaje de masa a volumen. La fórmula, porcentaje de masa a volumen es igual a una relación. Masa del soluto dividido entre el volumen de la solución multiplicado por 100. Representa la masa del soluto en gramos por cada 100 mililitros de la solución. Y las partes por millón, ppm, en una situación de líquidos y de sólidos. Las partes por millón en el sentido de los líquidos es igual a una división. Los miligramos de soluto dividido entre los litros de la solución. Y las partes por millón en el estado de los sólidos es igual a una división. Los miligramos del soluto dividido entre los kilogramos de la solución. Las partes de soluto presentes en 1.000.000 de partes de solución. Esto vamos a ir viendo y entendiendo mejor con los problemas que se les va a explicar. Ahí tenemos el primer problema ya resuelto. Como bien saben, primero tenemos que leer la consigna las veces que sean necesarias. A ver, el primer problemita. ¿Cuántos gramos de ácido clorhídrico se encuentran en 100, aquí está el cursor, ahí está, se encuentran en 100 gramos de solución diluida al 35% de una relación masa a masa? Volvemos a leer el problema. ¿Cuántos gramos del ácido clorhídrico? Muy bien, ¿qué dato me está dando ahí? Me está dando en realidad la incógnita del problema. ¿Cuántos gramos del soluto? Ahí está. ¿Cuántos gramos de ácido clorhídrico es lo que me pide, pues? Gramos del soluto. ¿Cuántos gramos del soluto se encuentran en 180 gramos de solución? Su nombre lo precede. 180 gramos de solución. Entonces tenemos los gramos de la solución, que es equivalente a 180 gramos, ¿no? Diluida al 35% de masa a masa. Sabemos que el porcentaje, aquí está, el porcentaje de masa a masa es igual a los gramos del soluto dividido entre los gramos de la solución multiplicado por 100. Vuelvo a repetir. Sabemos que el porcentaje de masa a masa, en fórmula estoy hablando, ¿no? Es igual a una división. En el numerador, gramos de soluto dividido entre los gramos de la solución y multiplicamos por 100, ¿no? Entonces, ya hemos identificado la fórmula. El siguiente paso es despejar los gramos del soluto. Obviamente ya teniendo pues la base correspondiente, ¿no?, de los datos identificados en el problema. Pero si quieren volvemos a repasar esta partecita. Datos. Nuestra base de datos. El problema me da gramos de soluto, es nuestra incógnita. Tenemos gramos de solución, que es equivalente a 180 gramos, y nos da el porcentaje de masa a masa, que es el 35%. Sabiendo que el porcentaje de masa a masa es la división de los gramos del soluto dividido entre los gramos del solvente multiplicado por 100. Vamos a despejar los gramos del soluto. ¿Dónde me va a quedar? Los gramos del soluto es igual a una división. Porcentaje de masa a masa
por los gramos de la solución dividido entre 100. Es un factor matemático que se hace, ¿no? Es muy sencillo. Y sencillamente pues tenemos que reemplazar 35. ¿Qué es 35? El porcentaje de masa a masa, que me da el problema y por ende ya está pues aquí en la base de datos. Por los gramos de la solución. ¿Cuál es el resultado de los gramos de solución? 180 gramos, dividido entre 100. Entonces, ¿qué decimos? Que los gramos del soluto es equivalente a 63 gramos. Ahora, ¿cuántos gramos hay en esta solución diluida? ¿Cómo vamos a responder? Tenemos 60, aquí está el cursor. Tenemos 63 gramos, ¿verdad? ¿De qué? De ácido clorhídrico. Ahí está. ¿Cuántos gramos de ácido clorhídrico? Ahí está la respuesta. Tenemos 63 gramos de ácido clorhídrico que se encuentran en 180 gramos de solución diluida al 35% de masa a masa. Siguiente problema. Nos dice, disculpas, aquí está el cursor, aquí está. A ver, nos dice, ¿cuántos gramos de agua se requieren para disolver 40 gramos de cloruro de sodio y obtener una solución al 25% por peso? Ya saben, el primer paso es, aquí está, identificar todos los datos en la consigna del problema. Volvemos a leer. ¿Cuántos gramos de agua se requieren? Hasta ahí, ¿qué dato nos da el problema? Ahí está entonces. ¿Cuántos gramos de agua? Ahí me está pidiendo los gramos de agua. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Los gramos del solvente. Ahí está. ¿Cuántos gramos de agua? ¿Qué me está pidiendo entonces hallar? Son los gramos del solvente, ¿verdad? Eso es lo que dice mi problema. ¿Pero qué son los gramos de solvente? Vuelvo a repetir, los gramos que pues me pide la consigna, ¿no? Pero para hallar los gramos del solvente, si se dan cuenta, tengo que hallar pues los gramos de la solución en primera instancia. No se van a olvidar de eso. La primera parte entonces es para analizarla, ¿no? ¿Cuántos gramos? Ahí están los gramos del solvente, ¿ya? Pero para obtener estos gramos del solvente, primero tenemos que hallar los gramos de la solución. Muy bien. Se requieren para disolver 40 gramos del NaSl. ¿Qué se llama este compuesto? Es el cloruro de sodio, o la sal de mesa, ¿no? Como la conocemos comúnmente. Entonces, ahí está. 40 gramos del compuesto. ¿Qué dato es ese? Son los gramos del soluto. Entonces, ahí me da los gramos del soluto. Por eso es muy importante que deben saber pues qué es soluto y qué es el solvente, ¿no? Y obtener una solución al 25% por peso. Ahí me da el porcentaje de masa a masa. Entonces, tenemos que realizar nuestra base de datos. Ahí está. Como les decía, gramos de soluto, que es equivalente a 40 gramos de el compuesto. Ahí está. Gramos de soluto ya tengo. Me pide hallar en primera instancia cuántos gramos de agua. Aquí está. Me pide hallar los gramos del solvente, pero para hallar estos gramos del solvente yo necesito hallar los gramos de la solución, ¿no? Y también me da otro datito del porcentaje de masa a masa, que es el 25%. Ahora, ¿qué fórmula vamos a utilizar en base a todos esos datos? Recuerdan que siempre tenemos que cotejar con nuestro formulario, entonces ustedes van a tener la tarea de agarrar el formulario pues y tenerlo, ¿no?, de forma tangible para poder resolver o analizar los problemas que se les proponga o que ya están resueltos. Entonces, sabemos que el problema nos da porcentaje de masa a masa, entonces hay que utilizar, por ende, la fórmula de porcentaje de masa a masa. ¿Qué nos dice esta fórmula de porcentaje de masa a masa? El porcentaje de masa a masa es igual a una división. En el numerador, gramos del soluto dividido entre los gramos de la solución multiplicado por 100. Entonces, según esa fórmula, ¿qué datos tengo? Gramos del soluto, aquí está, que es lo que va en el numerador, ¿verdad?
dividido entre los gramos de la solución. Ahí está, que es lo que me pide en realidad, ¿no? Una de las partes de la consigna del problema. El porcentaje de masa-masa me da, y solamente yo voy a tener que despejar los gramos de la solución, donde me va a quedar que los gramos de solución es igual a una fracción. En el numerador, los gramos del soluto, aquí está, que va a ser 40, dividido entre el porcentaje de masa-masa, que es el 25%, multiplicado por 100. Aquí está. Entonces, como les decía, gramos de la solución es igual a los gramos de soluto dividido entre el porcentaje de masa a masa multiplicado por 100. Y reemplazamos los datos haciendo el cotejo pues con la base de datos, ¿no? A ver, gramos de soluto, 40. Muy bien. El porcentaje de masa a masa, 25 por 100. Haciendo esta operación matemática, decimos que los gramos de solución es equivalente a 160 gramos. Pero recuerden, no me está pidiendo que haya los gramos de la solución, sino me está pidiendo que haya los gramos del solvente. Aquí está, ¿cuántos gramos de agua? Esa es la pregunta. Me está pidiendo que haya esto. Y vamos a hacer una parte de razonamiento. Sabemos que la solución es igual a ¿qué? Al soluto más el solvente o disolvente, que es lo mismo, ¿verdad? Vuelvo a repetir. Sabemos que la solución es igual a una sumatoria de que el soluto más el solvente. Y es por eso que decimos, aquí está, que los gramos de la solución es igual a los gramos del soluto más los gramos del solvente. ¿Qué nos va a pedir el problema? Los gramos del solvente. Esto que está en este miembro, ¿verdad? Se va a mantener ahí, ¿no? Para hacer el despeje matemático, ¿verdad? Los gramos del solvente entonces se mantienen. Gramos del soluto que está sumando pasa a restar. ¿Qué me va a quedar? Gramos del solvente es igual a los gramos de la solución menos los gramos del soluto. Y se reemplazan los datos. ¿Tengo los gramos de la solución? Sí, acabamos de hallarlo. Menos, tengo los gramos del soluto. Aquí está, gramos del soluto. Se reemplaza el dato. Y 160 menos 40, pues decimos que son 120 gramos de solvente. ¿Se entiende? Continuamos. El siguiente problema me dice determinar el porcentaje de volumen a volumen para una solución que contiene 30 mililitros de HCl. ¿Qué es el HCl? El ácido clorhídrico. ¿Sí? Pues sí. Sabemos que el HCl es el ácido clorhídrico. Esto ya han tenido que avanzar, ya hemos avanzado esto, ¿no? Y 82 mililitros de agua. Perfecto. Hay que volver a leer este problema para entender pues la lógica de lo que es la consigna, ¿no? Entonces, a ver, determinar el porcentaje de volumen a volumen. Entonces ahí ya hay un primer dato que me está pidiendo determinar el porcentaje de volumen a volumen, ¿verdad? O el porcentaje de volumen, que es lo mismo, ¿no? Y recuerdan que en el análisis de hace 2 diapositivas decíamos que el porcentaje de volumen a volumen es igual pues a una división, a una fracción, donde va a ser igual a el volumen del soluto dividido entre el volumen de la solución multiplicado por 100. No se van a olvidar de eso, ¿no? Esa es la fórmula general. Entonces, ya hemos analizado el primer dato, ya hemos analizado la fórmula. Seguimos. Para una solución que contiene 30 ml del compuesto. ¿Qué dato es ese? Me da entonces los mililitros del soluto. Vean, ahí está. 30 ml del compuesto, que es los mililitros del soluto. Muy bien, ya tenemos entonces otro dato. Y 82 ml de agua. ¿Qué dato es ese? Son los mililitros del solvente. Ya hemos analizado entonces el problema. ¿Cuál es el siguiente paso? Hacer nuestra base de datos.
Ahí está. Entonces, describimos lo que hemos analizado hace un momento. Tenemos los mililitros del soluto, que son 30. Tenemos los mililitros del solvente, que son 82. Perdón, ahí está. Tenemos los mililitros de la solución de incógnita, ¿no? Que por ende podemos hallar por la fórmula. Sabiendo los mililitros del soluto y los mililitros del solvente, podemos hallar pues los mililitros de la solución para posteriormente hallar el porcentaje de volumen a volumen, que es lo que me está pidiendo mi problema, determinar el porcentaje de volumen a volumen. Entonces hay que identificar pues los mililitros de la solución en primera instancia, ¿no? Donde sabemos que los mililitros de la solución en este caso va a ser pues a una sumatoria, a una igualdad, los mililitros del soluto más los mililitros del solvente. Recuerdan que la solución es igual pues a una sumatoria y es que nos vamos a agarrar de ahí. La solución es igual al soluto más el solvente, no se van a olvidar de eso. Es lo mismo que en el anterior caso, ¿no? Vamos a hallar en este caso los mililitros de la solución. Aquí está, esto es lo que vamos a hallar para poder recién hallar el porcentaje de volumen a volumen, ¿verdad? Teniendo en cuenta y como conocimiento que los mililitros de la solución es igual a la suma de los mililitros del soluto más los mililitros del solvente, vamos a poder hallar los mililitros de la solución. ¿Cómo se hace eso? Ahí está. Los mililitros de la solución es igual a la sumatoria, que acabamos de mencionarlo, ¿no? Soluto más solvente. Y solamente reemplazar los datos. Aquí está. Mililitros del soluto, 30 ml. Más mililitros del solvente, ¿qué es esto? 82 ml. 30 más 82 son 112 mililitros, que es equivalente a los mililitros de la solución. Ahora, analizamos pues la fórmula de porcentaje de volumen o porcentaje de volumen a volumen. Recuerdan que el porcentaje de volumen a volumen es igual pues a una división o a una relación, llamémosla así, que nos dice el volumen del soluto dividido al volumen de la solución multiplicado por 100 es el porcentaje de volumen a volumen. De esta manera. Aquí está. Porcentaje en volumen. Lo que les decía, porcentaje de volumen a volumen es igual a una relación. Volumen del soluto dividido entre el volumen de la solución multiplicado por 100. Teniendo en cuenta esto, o la fórmula ya identificada, sabiendo ya la fórmula identificada, sencillamente es reemplazar los datos que están acá ya en la fórmula, cotejar en realidad estos datos, incluido los datos de los mililitros de la solución, para poder hallar el porcentaje de volumen a volumen. A ver, el porcentaje de volumen a volumen es igual al volumen del soluto. ¿Dónde está? Volumen del soluto, 30 ml. Van a disculpar, está un poquito lento el cursor, ¿ya? 30 ml dividido entre el volumen de la solución. Aquí está. 112 ml, ¿no? Ya. Multiplicado por 100. Esta operación matemática me dice que el porcentaje de volumen a volumen es equivalente a 26,78%. Continuamos. Ahí está. Ya está bien el cursor. A ver, la pregunta dice, ¿cuántos litros de, esto es un ácido, ¿verdad? ¿Pero qué se llama este ácido? Se llama ácido sulfúrico, H2SO4. Están contenidos en 950 mililitros de solución al 31,25% de volumen a volumen. Lo propio. Hay que leer el problema pues las veces que sean necesarias para entender la lógica del problema y así analizar la base de datos o construir la base de datos y cotejar pues con la identificación de la fórmula, ¿no? A ver, ¿cuántos litros del ácido? ¿Qué dato es ese? ¿Qué me está pidiendo? ¿Cuántos litros del ácido? Analizaremos ahora la consigna. ¿Cuántos litros del ácido? Me está pidiendo en otras palabras el volumen del soluto en litros, no se olviden.
¿Cuántos litros del ácido? Es el volumen del soluto. Están contenidos en 950 mililitros. ¿Qué dato es ese entonces? Están contenidos. Es el volumen de la solución. ¿Verdad? Ahí está. Contenidos en 950 litros. En realidad me dice que eso es el volumen de la solución. Al 31.25% de volumen a volumen. Entonces el porcentaje de volumen a volumen es equivalente al 31,25%. ¿No? ¿Qué me está pidiendo hallar? Es el volumen del soluto. Ya hemos identificado los datos dentro de la lectura de la consigna. Ahora vamos a plasmarlos pues ya en la elaboración del problema. Ahí está. La base de datos. El volumen del soluto, como les he mencionado, es nuestra incógnita porque nos dice cuántos litros del ácido. Muy bien, del ácido clorhídrico en este caso, ¿no? Tenemos el volumen de la solución que son 950 ml, ¿verdad? Y el porcentaje de volumen a volumen. ¿Cuál es la fórmula del porcentaje de volumen a volumen? Es una relación, ¿no? Porcentaje de volumen a volumen es igual a el volumen del soluto dividido entre el volumen de la solución multiplicado por 100. Como ya sabemos eso ya tenemos que aprender de memoria. Entonces, ya identificada la base de datos y la fórmula, sencillamente es reemplazar los datos en la fórmula de la siguiente manera. Aquí está. Ya sabemos la fórmula de memoria, pero por si acaso, porcentaje en volumen es igual a la relación del volumen del soluto dividido entre el volumen de la solución multiplicado por 100. Muy bien, y hacemos el despeje matemático. Este término que está dividiendo pasa a multiplicar aquí y este término que está multiplicando va a pasar a dividir. Ahí está, el volumen del soluto. Reemplazamos. El volumen del soluto es igual al porcentaje de volumen a volumen, 31,25%. 31,25% por el volumen de la solución. El volumen de la solución es equivalente a 950 ml. Aquí está. Dividido entre 100. Muy bien. Haciendo la operación matemática, decimos que el volumen del soluto es igual a 296,87 mililitros. ¿No? Pero recuerden, me está pidiendo que halle en litros. ¿Cuántos litros del ácido sulfúrico, perdón, no es ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, están contenidos en los 950 ml de la solución al 31,25%? Y sencillamente es pues dividir, ¿no? el resultado, que son 296,87 mililitros, entre 1000, porque sabemos que un litro contiene 1000 mililitros, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el factor de conversión. Aquí está. Convertimos los mililitros a litros. Es decir, un litro vale 1000 litros, un litro vale 1000 mililitros, van a disculpar, y hacemos la relación, ¿no? 296,87 mililitros por un litro dividido entre mililitros, donde se van a despejar, a simplificar los mililitros y el resultado me va a quedar en litros. En realidad se va a recurrir a la coma nada más, ¿no? Tres posiciones. 1, 2, 3 y aumentamos el cerito. El volumen del soluto en litros es equivalente a 0,296. Esa es la respuesta. Siguiente problema. ¿Cuántos gramos de NaCl? NaCl es el cloruro de sodio. Hay en 120 centímetros cúbicos de una solución al 15% en masa volumen. Tenemos que volver a leer el problema, en este caso, para analizar pues, y hallar la base de datos. Vamos a hacer ahora un poco más prácticos. Vamos a ser más directos en realidad para el análisis de la consigna, ¿no? ¿Cuántos gramos de NaCl? ¿Qué me está pidiendo ahí mi problema? Los gramos del soluto, no se olviden eso. Me pide ahí los gramos del soluto. Hay en 120 centímetros cúbicos. ¿Qué dato es ese? El volumen de la solución, ¿verdad? Porque me dice cuántos gramos de cloruro de sodio hay en 120 centímetros cúbicos de una solución.
palabra clave, ¿no? De una solución. Ahí me está dando entonces el volumen de la solución al 15% de masa volumen, ¿no? Entonces me está pidiendo el porcentaje, me está diciendo que aquí tengo el porcentaje de volumen en realidad, que sabemos que el porcentaje de volumen es igual al volumen del soluto dividido entre el volumen de la solución multiplicado por 100. Perdón, sigue un poquito mal el mouse, ya van a tener un poquito de paciencia. Entonces, ya teniendo los gramos del soluto, que es la incógnita, teniendo el volumen de la solución, que son 120 centímetros cúbicos, y teniendo el porcentaje del 15%, pues identificamos nuestra fórmula, ¿no? Aquí está. Fórmula de la relación de volumen a volumen nos va a servir para este dato, para este problema, perdón. Pues no, porque si observamos y tenemos en cuenta que tenemos los gramos del soluto como incógnita, que tenemos el volumen de la solución y que el mismo problema me da el porcentaje de masa a volumen, no nos va a servir la relación de volumen de soluto entre el volumen de la solución multiplicado por 100, porque no hay pues los datos referenciales de el punto del volumen del soluto, ¿verdad? Nos va a servir la fórmula de masa-volumen, ¿no? ¿Dónde qué nos dice esta fórmula de masa-volumen? El porcentaje de masa-volumen es igual a una relación. La masa del soluto dividido entre el volumen de la solución multiplicado por 100. Vuelvo a repetir para acordarnos. El porcentaje de masa-volumen es igual a una relación o una división, ¿no? Donde el numerador va a estar la masa del soluto y en el denominador el volumen de la solución multiplicado por 100. Ahora, identificada la base de datos, que está aquí en la consigna. Perdón, ahí está. Identificada la base de datos, que la incógnita son los gramos del soluto, hay el volumen de la solución que son 120 centímetros cúbicos y el porcentaje de masa a masa, pues sencillamente tenemos que reemplazar en la derivación de nuestra fórmula de porcentaje de masa a volumen, de la siguiente manera. Aquí está, vean. Los datos, como les dije, gramos del soluto es nuestra incógnita, tenemos el volumen de la solución que son 120 centímetros cúbicos y el porcentaje de masa a volumen. Aquí está lo que acabamos de mencionar, ¿no? El porcentaje de masa a volumen es igual a una relación masa del soluto, masa del soluto dividido entre la masa de la solución multiplicado por 100, donde tenemos que despejar pues la masa del soluto, que nos va a quedar porcentaje de masa a volumen por el volumen de la solución dividido entre 100. Reemplazamos los datos. Porcentaje de masa a volumen, 15%. Volumen de la solución, 120 centímetros cúbicos. Dividido entre 100. ¿Verdad? Y hacemos esta operación matemática, sabiendo que el porcentaje de masa a volumen tiene las unidades de gramos sobre centímetros cúbicos, donde los centímetros cúbicos se van a simplificar y me va a quedar el resultado de los gramos. Entonces, el resultado de los gramos de soluto es equivalente a 18 gramos.